busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Vamos a tratar de cubrir 37 y 38 en esta noche. Así que vamos a Jeremías capítulo 37. Y en el versículo 1 dice que en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual el rey Nabucodonosor había quitado. Y dice que el rey Nabucodonosor lo constituyó por rey en la tierra. Pero dice que no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Es decir, el profeta había traído un mensaje de exhortación, de amonestación al pueblo, anticipando el juicio, advirtiendo la destrucción de la ciudad, pero la gente no obedecía. Y entonces aquí se da un cambio de rey. Recuerde que Nabucodonosor tiene el control de todas las cosas porque Dios le ha dado el control. Porque Dios siempre tiene el control. Pero Él le permite tener el control incluso al enemigo. Es como en Apocalipsis dice que Satanás tendrá un poco de tiempo. A veces Dios le permite al enemigo tener un poco de control, pero Dios en realidad siempre está en control de todas las cosas. Ahora vemos aquí que sucede algo curioso. Hay un cambio de rey, pero no hay un cambio de corazón. Y como el corazón del pueblo no cambia, entonces las circunstancias no cambian. Y esto para mí trae una aplicación práctica. Pueden haber, y de hecho han habido, cambios de gobierno. Y van a haber cambios de gobierno en las naciones. Pero los cambios de gobierno no van a cambiar la condición de vida de la gente. Lo que cambia la condición de vida de la gente es el arrepentimiento. Lo que cambia la condición de vida es el cambio de corazón. Entonces, aunque hubo cambio de rey, el texto dice que ni el rey, ni los siervos, ni el pueblo de la tierra obedecieron a las palabras del profeta. Entonces no hubo cambio de corazón. Así que el juicio que estaba siendo anunciado por el profeta Jeremías seguía firme de parte de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Hermanos, mientras nosotros no cambiamos, si Dios ha determinado juicio, el juicio vendrá. Es hasta que cambiamos que el juicio se detiene. Es hasta que nos arrepentimos, es hasta que nos volvemos a Dios, que entonces el juicio puede detenerse. Verso 3 dice que el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijeran al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Ya vamos a llegar a esa etapa. Pero vean la petición que le hace el rey: ruega ahora por nosotros. Eso se parece a la petición que hacen algunos familiares o conocidos suyos que le dicen: mire, lléveme en oración. Gente que le dice a los cristianos: mire, ore por mí, porque a usted Dios le oye. La gente no quiere tener relación con Dios, pero quieren la bendición de Dios. Y así no funciona. Ni siquiera funciona para los que están dentro de la iglesia. Porque usted no puede estar esperando que otros oren por usted y usted no ora por usted. Usted no puede estar esperando que otros estén intercediendo por su vida si usted no tiene su vida expuesta delante de Dios. Así que hay un error en esta petición de parte del rey. El rey no quiere caminar en el temor de Dios. El rey no quiere someterse a la autoridad de Dios ni del profeta, pero le pide al profeta que ore por ellos. Ruega ahora por nosotros a Jehová, le dice. Ahora vemos entonces que esto no funciona. Sin relación con Dios no se puede obtener la bendición. Verso 5. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó la noticia de ello a oídos de los caldeos, que tenían sitiada a Jerusalén, es decir, rodeada, se retiraron de Jerusalén. O sea, los caldeos, cuando oyeron que Egipto venía para ayudar al rey de Judá, los caldeos huyeron. Los caldeos se fueron. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón,
que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Esta porción de la historia nos da a entender lo siguiente. A veces se pueden dar en nuestra vida. Los cambios pueden ser positivos aparentemente, pero si Dios no está involucrado en ese cambio, realmente no se va a obtener la victoria al final. La Biblia dice que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Eso significa que cualquiera de nosotros puede hacer esfuerzos humanos, contactar ayuda, buscar ayuda de parte de los humanos, apoyarnos en la gente, aunque hay una maldición de hecho en apoyarse en el brazo humano. Podemos depender de otros, pero lo que verdaderamente vale es depender de Dios. Ahora, en este caso, recuerde que esto es un conflicto espiritual. Dios ha determinado juicio sobre Israel. Israel ya está cautivo en Asiria. Pero ahora Dios está tratando con Judá. Y a Judá se le está anticipando en los últimos capítulos que si no se entrega voluntariamente a Nabucodonosor, a Babilonia, entonces van a ser destruidos. Y ese mensaje se les está repitiendo en varias oportunidades por el profeta, pero ellos no quieren obedecer. Ya vamos a tocar un aspecto importante sobre ese mensaje que aparentemente no tiene sentido. Pero el punto es que los judíos pueden por un momento sentir que aunque el profeta sigue hablando juicio de parte de Dios y el profeta Jeremías continúa insistiendo en que eso se va a cumplir, y hay evidencia de que se ha comenzado a cumplir porque Nabucodonosor envía a su ejército, han sitiado la ciudad, la han rodeado, están haciendo la guerra contra la ciudad. Repentinamente la guerra se detiene porque los caldeos, cuando saben que Egipto viene para ayudarle, se van. Y entonces ellos pueden pensar, el profeta Jeremías está diciendo que íbamos a ser destruidos, y no, los caldeos ya se fueron. El profeta Jeremías ha profetizado que esta ciudad va a ser quemada, que los cadáveres iban a quedar como estiércol, pero se equivocó, porque ya los caldeos ya se fueron. Y eso de que a veces hay cambios temporales causa que la gente sea engañada, porque no se dan cuenta que hay un conflicto espiritual donde el enemigo mueve sus piezas y Dios está moviendo sus piezas, pero al final Dios tiene la última palabra, porque Dios siempre está en control de todas las cosas. Entonces, aunque aparentemente se puede tener victoria sin Dios, no es verdad. Es como el sistema o el ambiente en que vivimos. Puede parecer, hermanos, que el diablo tiene el control de nuestro país. ¿No le parece a usted a veces así? Que como que el diablo y los malvados pueden hacer lo que quieren. Pero Dios tiene la vida de todos en sus manos. Y Dios tiene el control de todas las cosas. En su mano están los tiempos. Él quita reyes y pone reyes. Él hace lo que Él quiere. Pero Él le da temporalmente poder al enemigo. Porque en ese tiempo de humillación, el pueblo, o aún aquellos que no son su pueblo, a través del arrepentimiento, pueden llegar a una relación con Él y llegar a la salvación. ¿Sabe? Dios puede usar aún los tiempos malos, los tiempos de enfermedad, los tiempos de luto, los tiempos de necesidad, de hambre. Dios puede usar esos tiempos negativos y convertirlos en una plataforma para que esta sea el inicio de una bendición. Pero va a depender de oír la voz de Dios. No es la voluntad de Dios que el pueblo padezca hambre, que la gente esté enferma, que la gente sea abusada, que la gente sufra. No, no es la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Porque el ladrón es el que viene para robar, pero el Señor quiere darnos vida abundante. Pero Dios puede convertir la maldición en bendición. Y Dios permite entonces ciertas circunstancias. Vamos a entender eso también esta noche. Así que aunque parezca que alguien nos va a ayudar, si Dios no nos ayuda, es en vano. Está escrito: en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica. En vano vela la guardia si Jehová no vigila. O sea, en realidad todo depende de nuestra relación con el Señor. Verso 10. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén,
se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba ahí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Hay que separar aquí un evento del otro. La palabra de Dios continúa siendo firme, y Jesús dijo que sus palabras no pasarían. Hermanos, hay que aprender a confiar que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si Dios establece juicio, ese juicio es firme. Y si Dios determina bendición, la bendición es firme. Nosotros tenemos el problema a veces que no creemos en la bendición. Es como las promesas. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que las promesas son sí y amén en Cristo? Eso dice la Biblia. Pero a la hora de apropiarnos de las promesas, nos cuesta pararnos con firmeza, con seguridad y sostener: esa promesa es para mí. Nos cuesta, porque en eso consiste el conflicto espiritual, en creerle a Dios. Ahora, en este caso, el pueblo no creía el juicio que venía. En nuestro caso, como iglesia, a veces no creemos la bendición que está determinada para nosotros. La Biblia sigue diciendo que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso dice la Biblia, o sea que somos benditos. Pero a veces no nos sentimos benditos. A veces nos sentimos alados. A veces nos sentimos como que nos levantamos con el pie izquierdo y las cosas no nos salen bien y nos esté yendo mal. Y se nos olvida que Jesucristo nos redimió de la maldición. Usted es bendito aunque no lo sienta, porque Jesús compró la bendición para usted, porque Él tomó la maldición sobre Él. Es un asunto de creerle a Dios, y en eso se basa todo el conflicto espiritual. Ahora mire cómo Dios trata de ilustrar en el corazón del rey la idea de que su juicio es firme. Por medio del profeta Jeremías le dice al rey: hazle entender al rey que aunque Judá pudiera derrotar al ejército de Nabucodonosor y dejara un montón de soldados heridos, esos hombres heridos se levantarían y le darían fuego a esta ciudad. Como que Dios dijera: lo que yo he dicho que va a suceder, va a suceder. Y esa es la verdad, hermano. Lo que Dios dice que va a suceder, va a suceder. Si Él dijo que vendrá, Él vendrá, aunque hay gente que no lo crea. Si la Biblia habla de un juicio donde van a ir los grandes y los pequeños, aunque la gente no lo crea, la gente va a ser juzgada. Si el Señor Jesús habló del infierno, aunque la gente no crea en el infierno, la gente va a ser echada en el infierno. Si el Señor habló de darle autoridad a los creyentes, aunque el creyente no se sienta con autoridad, al creyente le ha sido dada autoridad. Al final es asunto de creerle a Dios. Entonces, ¿qué está creyendo usted? Es importante qué es lo que usted cree, pero siempre el conflicto será lo que creemos o no le creemos. Ahora vemos entonces que Jeremías estaba queriendo salir de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, y dice que cuando fue a la puerta de Benjamín estaba ahí un capitán que lo apresó y le dijo: tú te pasas a los caldeos. O sea que acusó de ser un traidor a Jeremías. Y Jeremías le dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero no lo escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Mire qué tremendo el conflicto espiritual. El hombre de Dios, aquel a quien Dios ha llamado y está utilizando para poder traer la revelación de la voluntad, aquel a quien Dios ha llamado para que los advierta, los amoneste, les instruya, les dé la revelación acerca de cómo vivir, lo meten preso, lo meten en la prisión después de azotarlo. Y esto es una de las bases que el Señor Jesús menciona cuando Él habla acerca de que va a ser demandada la sangre de los profetas. Porque el pueblo de Israel se caracterizó por esto, es un fenómeno espiritual. Una de las peores formas de maldad del ser humano es levantarse en contra de aquellos que están procurando el bien. Hijos que se levantan contra los padres, por ejemplo. Gente que se levanta en contra de los pastores, otro ejemplo. En este caso, un pueblo que se levantaba en contra de los profetas. Y esto se repitió muchas veces.
Porque Jesús exclamó sobre Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque no fue solamente uno, fueron muchos los profetas. Ellos rechazaban a aquellos que traían el mensaje de vida. Ellos rechazaban a aquellos que podían mostrarles el camino de la bendición. Es casi idéntico, solo que en pequeñito, en la familia, cuando los padres están dirigiendo la vida de sus hijos, los hijos se ponen rebeldes, se ponen desobedientes, los niños están chiquitos, no entienden que los papás lo que quieren es lo mejor para su vida, pero no se quieren someter y hasta se enojan. Y los hijos toman actitudes negativas en contra de los padres porque no comprenden que el deseo de los padres es que les vaya bien. De una manera similar, aunque en otro plano y debido a la intervención del enemigo, aquí los príncipes se enojan contra Jeremías, lo azotan, lo meten en la cárcel y surge una pregunta para mí: ¿y por qué Dios lo permite? ¿Qué piensa usted cuando ve a los profetas sufriendo? Si son los que representan a Dios, pues. Si son los hombres que hablan de parte de Dios. ¿Y por qué Dios permite que aquellos que son sus siervos sufran? Y esto nos puede llevar a extenderlo un poco más. ¿Y por qué Dios permite que sus hijos sufran? Porque Dios permite a veces que el enemigo tome control de nuestra vida y parezca que nadie lo puede detener. En este caso en particular, al considerar la vida de los apóstoles, podemos saber a través de otras escrituras que número uno, Dios permite muchas veces esta clase de injusticia para justificar el juicio. Y por eso es que el Señor habla acerca de demandar la sangre de los profetas desde Abel. El Señor habla acerca de un juicio sobre el pueblo de Israel porque ellos rechazaron y mataron a los profetas. Y el último y el máximo ejemplo fue cuando lo mataron a él. Qué tremendo cuando uno se pone a analizar el hecho de que pidieran que soltaran a Barrabás y que crucificaran al Señor. Como le decía el día domingo, a veces tenemos que reenfocarnos de nuevo en la crucifixión del Señor, hermano, en los detalles de su muerte, en cómo aconteció todo eso. El pueblo de Israel pidió que soltaran a Barrabás. El pueblo pidió que crucificaran al Señor. Ellos ya sabían que Barrabás era un ladrón, pero pidieron que lo soltara. ¿Para qué? Para que le siguiera robando, ¿verdad? Y pidieron que crucificara al Señor. ¿Para qué? Para que no siguiera denunciando su pecado. Porque para poder mostrar el camino de la salvación a un pueblo rebelde, hay que revelarle el pecado. Para que alguien pueda alcanzar la bendición, tiene que abandonar el camino de la terquedad. Y por eso a veces, porque la palabra de Dios es muy amplia, a veces el mensaje tiene que ser como confrontativo. Señalar la mala conducta, señalar las acciones incorrectas, señalar las injusticias, señalar el pecado que hay en medio del pueblo para que el pueblo se arrepienta. Y si se arrepiente, para que alcance la bendición. Pero a nadie le gusta que se predique un mensaje sobre un pecado en particular o sobre una situación en particular en la que se puede estar involucrado. A nadie le gustaría un mensaje donde se toque o se predique sobre una situación que se está viviendo en particular, porque lo tomaría de una manera bien personal, lo tomaría como basado en un chisme, en un chambre, y no llegaría al punto de poder arrepentirse, reconocerlo y alcanzar la bendición. Pero al final lo que Dios quiere es bendecir a su pueblo después del arrepentimiento. Entonces le decía, ¿por qué Dios permite que el pueblo o los príncipes tomen el control sobre la vida de Jeremías? ¿Por qué Dios permite esta injusticia? Número uno, le decía, para justificar el juicio. Pero número dos, para dar ejemplo de la convicción y de la obediencia. Porque Jeremías no se echa para atrás de su llamado, de su ministerio, a pesar de que él está padeciendo. Mire, hay mucha gente insensata que en términos de agraviar el ministerio pastoral dicen: yo me voy a hacer pastor porque así voy a hacer dinero. Hay mucha gente que habla en esos términos. Ahora, la realidad de muchos pastores es, y quizás es la mayoría, que ellos no pueden cubrir ni siquiera las necesidades de su familia.
Muchos pastores incluso tienen que trabajar en la iglesia, yo conozco a varios, tienen que trabajar en la iglesia y aparte de eso tienen que trabajar en lo secular para poder sostener la familia, y en lugar de que la iglesia aporte para sostenerlos a ellos en base al principio de que el obrero es digno de su salario, muchos pastores aportan de sus finanzas para sostener las iglesias. Esa es la verdadera realidad en un gran porcentaje. Pero hay gente que, queriendo denigrar esto del evangelio, piensan que es un asunto de un negocio y no se dan cuenta que los verdaderos ministros son personas que por la convicción del llamado van a seguir adelante, no importa lo que les pase. Pastores a los que les han violado sus hijas, pastores a los que les han matado a sus hijos, pastores a los que les han robado todo, les han asaltado, pastores a los que han tenido que enfrentar diferentes adversidades o enfermedades, como un amigo del cual les he mencionado, voy a obviar su nombre en esta ocasión. A su esposa tuvieron que amputarle la mano y fue muy difícil para ella. Después estaban otra vez en problemas con su enfermedad, que querían amputarle un pie y después querían amputarle la rodilla, y en esas luchas y en esos conflictos, después a él lo meten a la cárcel injustamente, pasa 2 años mientras averiguan que él no era culpable, y lo último, a la esposa le aparece cáncer y le están tratando y le han tenido que cortar un seno. Y un hombre que está entregado a la obra, a la evangelización, a la predicación de la palabra. Pero solamente los que tienen convicción permanecen ahí. Así que número 1, ¿por qué Dios permite las injusticias? Para justificar el juicio. Número 2, ¿por qué las permite? Para que esta gente que con su conducta muestra esa valentía, sirvan de ejemplo para nosotros. Sirvan de ejemplo en cuanto a la convicción y la obediencia. Verso 16. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Lo mismo que él les había dicho antes. El mismo mensaje de juicio. Como no querés obedecer, Nabucodonosor va a venir por ti y te va a llevar cautivo. Pero en el verso 18 dice que Jeremías le dijo algo más al rey. ¿En qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿En qué pequé contra ti? Al decirte la verdad, al anunciarte el juicio que viene de parte de Dios, al hablar las cosas que Dios me ha revelado. ¿Cuál es mi pecado? Jeremías está ahí en un punto donde él quiere reclamar sus derechos. Así que él habla con el rey, pero el rey no reacciona, el rey no responde. Y entonces Jeremías agrega todavía algo más y le pregunta: ¿y dónde están tus profetas que te profetizaban diciendo que el rey de Babilonia no vendría contra nosotros ni contra esta tierra? ¿Dónde están estos profetas? Porque acuérdense que en el camino ya vimos que se murió uno, que se levantó diciendo que Jeremías no era profeta de Dios, y Jeremías profetizó la muerte de él. Pero habían muchos más profetas contradiciendo lo que Jeremías decía. Y entonces vemos que hay un tiempo donde hay una gran confusión espiritual. Dios está hablando a través de un hombre, pero el diablo está hablando a través de muchos hombres. Y los líderes religiosos, por su pecado, prefieren oír a aquellos que les están predicando o les están profetizando mentira. La gente prefiere oír mentiras agradables que las verdades que son necesarias. Y es así como a veces se llenan las iglesias también. La gente prefiere oír mentiras que los motivan en lugar de oír un mensaje que tiene que ver con su arrepentimiento, que tiene que ver con su estilo de vida, que tiene que ver con cambiar su corazón. Pero esa es la única forma de alcanzar la bendición. Ahora, me llamó la atención la frase muchos días, porque agreguemos, hermano, al sufrimiento del profeta. No solamente lo azotaron, sino que lo metieron en la cárcel. ¿Y ahora qué dice? Muchos días. Y Dios está ahí aparentemente sin hacer nada. Muchos días sin razón. Y a pesar de que la palabra que él daba de parte de Dios se cumplía. Y todo esto seguía siendo un trato de Dios con su siervo. Muchas veces usted tiene que entender esto, hermano. Haga esta aplicación en su vida. Las circunstancias alrededor suyo
que no cambian, en realidad solamente son la prueba o la evidencia de que Dios está tratando con usted. Usted quiere que Dios trate con la gente alrededor suyo. Usted probablemente ha orado que Dios cambie a su marido, que Dios cambie a su mujer, que Dios cambie a la gente. Pero Dios quiere cambiarlo a usted. Y agárreselo usted, no se lo esté tirando a alguien más otra vez esta noche, porque entonces seguimos igual. Dios está tratando con usted. Mientras usted se siente víctima por la mujer, mientras usted se siente víctima por el hombre, mientras usted se siente víctima por los padres, por el trabajo, por la enfermedad, por las injusticias, Dios está tratando con usted. Porque Dios está probando su fe, la cual como el oro se prueba con fuego, y está esperando que sea hallada en alabanza. Dios está perfeccionando su carácter. Y por eso la Escritura nos habla acerca del ejemplo de Job. Vamos a verlo un poquito más adelante. Así que Jeremías termina de aprovechar la conversación que tiene con el rey y le dice: ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera ahí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Mire, de los azotes a la cárcel, de la cárcel al patio de la cárcel, comiéndose una torta de pan al día. ¿Cuántos días aguantaría usted comiéndose una torta de pan al día? Una torta de yema, un su pan francés grandote con forma de lagarto para todo el día, un su dólar de francés, día tras día. Aquí está tu bolsita, Jeremías. Día tras día, sus 4 panes franceses ahí. Aquí hice una torta de pan, ¿verdad? A veces los hijos dicen, ¿verdad? Y otra vez lo mismo. Macarrones otra vez. Y hay algunos bandidos que, pollo otra vez, son ingratos. Y otros, y el bistec de ayer, ¿querés que me coma? Bárbaros, bárbaros. No, si hay atrevimiento. Y aquí nosotros venimos de Jeremías, que por muchos días ha sido dejado en el patio de la cárcel. No está en libertad, está en el patio. Pero se le ha ordenado a los servidores ahí que le den una torta del pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Ya me imagino a Jeremías, ¿verdad? Diciéndole: mira, mañana me conseguís del corriente, mañana de largo, mañana del chiquito, por lo menos para cambiar un poco de sabor. Pero Jeremías está sufriendo injusticia. El profeta está preso y sigue comiendo pan. Por eso es que está insertado allá en Santiago, hermano, capítulo 5, verso 10. Para que lo tomemos y lo apliquemos en nuestra vida. Usted que se siente tan sufrido, usted que siente que la vida ha sido tan injusta con usted, que no se puede dar los gustos, los lujos que usted quisiera, solo compárese con Jeremías. Dice en Santiago capítulo 5 verso 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mire, ¿por qué Dios los dejó? Número 1, para justificar el juicio. Número 2, para que sirvieran de ejemplo para nosotros. ¿Cómo estos hombres mantuvieron su llamado y no se volvieron atrás, hermano? ¿Cómo estos hombres permanecieron fieles a Dios? Cómo estos hombres padecían, sufrían, los intimidaban, los azotaban, como luego sucede con los apóstoles, como luego sucede con el apóstol Pablo, pero no se vuelven atrás, porque como el apóstol Pablo dijo, sabían en quién habían creído. O como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y eso es lo que sostiene a un verdadero creyente. Así que dice el verso 11: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Que alguien diga amén. Dios es muy misericordioso y compasivo, pero Él a veces nos deja pasar situaciones difíciles. Él está tratando de formar nuestro carácter, nuestra dependencia de Él. Él está tratando de que su enemigo sea humillado a través de nuestra conducta. Y nosotros no lo entendemos. Hay que entender esa realidad, hermanos.
Dios está tratando con nosotros muchas veces. Cuando Él no cambia las circunstancias, cuando Él no cambia la gente que está alrededor nuestro, Dios quiere que usted cambie. Y por eso es que a veces Él deja que esta situación se prolongue. Porque mientras usted no toma la decisión de hacer cambios, nada va a cambiar. Pasamos al capítulo 38. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías había hablado a todo el pueblo, diciendo: el que se quedare en esta ciudad morirá de espada, de hambre, de pestilencia, pero el que se pase a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Jeremías sigue con el mismo mensaje. La palabra de Dios sigue sin cambiar. El mensaje sigue siendo mismo y es bien extraño. Vea, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra relación con Dios está basada en la fe. Creer que lo que Él ha dicho es verdad. Ahora, en este caso, Dios estaba hablando por medio del profeta que si se quedaban iban a morir. Si se entregaban al rey iban a vivir. Había que creer ese mensaje. Pero era un mensaje absurdo. Si nos quedamos vamos a morir. Y si nos entregamos al enemigo vamos a vivir. Siempre el asunto de la relación con Dios se ha fundamentado sobre la fe. Así que era bien difícil para la gente encontrarle sentido a la predicación de Jeremías. El que se quede en la ciudad va a morir, pero el que se entregue al rey va a vivir. ¿Cómo es eso de que si nos entregamos vamos a vivir y si nos quedamos vamos a morir? No tiene sentido. Ahora vea, Jesús predicó un mensaje similar, aunque opuesto, y al final la base siempre es la misma, es creerle a Dios. Jesús dijo, en otras palabras, aunque hay varios registros en los evangelios, Jesús dijo: el que guarde su vida el que guarde su vida para sí la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y la gente no quiere creer eso. Ni siquiera nuestros hijos quieren creer eso. Ni siquiera los jóvenes criados en la iglesia quieren creer eso, de que si pierden su vida por causa de Jesús la van a hallar. Entonces los jóvenes viven peleando contra sus padres por la libertad. Los jóvenes viven luchando contra sus padres porque muy religiosos los han criado, cuando lo que los padres quieren es que pierdan la vida para que encuentren la vida en Cristo. Pero a los hijos les parece atadura, les parece religión, les parece muerte, y precisamente de eso se trata, de que se mueran para que encuentren la vida. ¿Hay alguien aquí esta noche? Pero como no es agradable morirse. Ahora, sé que hemos llevado el asunto a extremos. Me decía un pastor amigo: es que mire, pastor, el problema conmigo fue que mi papá me prohibía jugar fútbol. Entonces, ¿qué hacía yo? Tenía mi calzoneta y mis tacos escondidos, y mi papá nunca sabía que yo iba a jugar fútbol hasta que un día me quebré. Entonces, son situaciones que se han dado con la religión, que pone un yugo, ¿verdad? Como los fariseos lo hacían. Entonces, a veces se han llevado las cosas hasta un extremo de prohibiciones, de no toques, no manejes, no gustes. Pero en realidad Jesús habló de tomar la cruz y de seguirlo. ¿Para andar de turista? No, para morirse. Pero ni los jóvenes ni los no tan jóvenes queremos morirnos. Entonces es una cuestión de creerle el mensaje al Señor. Se predica el evangelio de la negación, el evangelio de la entrega, del sacrificio, pero no es agradable. Pero ese es el único mensaje que Jesús tuvo. Yo no encuentro otro mensaje de parte de Jesús para encontrar salvación. Él habló acerca: el que quiera salvar su vida va a terminar perdiéndola, el que la pierda por causa de mí y del evangelio la va a hallar. Así que al final es un asunto de creerle a Dios. Si nosotros le creemos a Dios que perdiendo nuestra vida la vamos a hallar, vamos a encontrar la vida. Pero todos aquellos que no le crean a Dios van a pensar: no vale la pena estar metido en la iglesia, no vale la pena servir a Dios, no vale la pena meter nuestras finanzas en el reino. Jesús habló: haceos tesoros en los cielos. El que le crea va a encontrar bendición, el que no le crea no va a encontrar los tesoros en el cielo. Jesús enseñó muchas cosas y al final, como las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, todo se resume a esto: ¿le creemos a Dios o no le creemos a Dios? En este caso el mensaje era absurdo. En el caso del rey,
Si se entregan al rey, van a vivir. Si se quedan en la ciudad, van a morir. Pues también resulta absurdo ahora predicarle a la gente que perdiendo su vida dentro de la iglesia y del evangelio van a encontrar la verdadera vida. Porque lo que mucha gente piensa es esto: y voy a desperdiciar yo mi juventud ahí, dice. ¿Qué es lo que piensan los impíos de ciertos cristianos? Desperdicio, dice. ¿Cómo se está perdiendo ahí ese hombre? ¿Cómo se está perdiendo ahí esa mujer? Dice. Así piensan los inconversos, porque no saben que lo que están perdiendo son ellos. Tal parece que algunos no entendieron esta última aplicación, pero yo sigo adelante. En Lucas 9:24 Jesús lo dijo de esta manera: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pero hay que creerle al Señor. Verso 3. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: que muera este hombre, porque de esta manera se desmayarán las manos de los hombres de guerra que han quedado, las manos de todo el pueblo, hablándoles estas palabras. Este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y el rey le dijo: hagan lo que quieran, porque yo no puedo hacer nada contra ustedes. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo echaron en la cisterna. Venimos de que estaba allá en el patio, lo azotan, lo meten o en la cárcel, lo azotan, lo dejan en el patio. Ahora que es que lo sacan de ahí para meterlo a una cisterna. Inmediatamente nuestra mente se traslada probablemente a una cisterna chiquita como la que tenemos aquí atrás, unos 2 metros por 2 metros cuadrados, pero no, esta era una cisterna para la ciudad. Era una cisterna muy grande. ¿Y qué dice la palabra? Metieron a Jeremías con sogas. O sea que era onda. Metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, lodo. Y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Se imagina usted que lo hundieran a usted en una cisterna donde no hay agua, sino lodo? Y se pone usted a pensar: ¿y en qué momento se va a sentar? ¿Y en qué momento va a acostarse para descansar? Se pone usted a pensar realmente en la condición en que Jeremías estaba. Pero Jeremías no niega su llamado. Jeremías no se queja. Jeremías permanece con una firmeza, con una determinación, porque él sabe que el Dios de los cielos lo ha llamado para hacer lo que él está haciendo. Probablemente en él había un gran conflicto. No entiende por qué Dios no impide que lo azoten, no impide que lo metan en la cárcel, no impide que lo metan en el cieno. Pero una cosa sabe Jeremías: Dios es Dios. Y al final su palabra se va a cumplir. Y algún propósito tendrá Dios en mente para la vida de Jeremías en particular. Y hermanos, así es como tenemos que pensar nosotros. Usted tiene que pensar: bueno, Dios no ha obrado en esto de lo económico, Dios no ha obrado en esto de la enfermedad, Dios no ha obrado en esto de la familia, Dios no ha obrado en esto. Algún propósito Dios tiene en su vida. Y usted tiene que aprender a seguir confiando en Dios. Y la mejor decisión que puede hacer es acercarse más a Dios. Porque Dios va a dejar por un tiempo que el enemigo muestre que como que él tiene el control de todas las cosas. Así que Jeremías se hundió. Verso 7. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y le habló diciendo: mi señor, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual echaron en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Mire, hermano, Dios moverá a las personas que sea necesario mover para bendecir su vida. Y Dios ocupa a un eunuco, a un etíope. Y este hombre que tenía que andarse preocupando por Jeremías. Pero Dios va a usar a cualquier persona para poder bendecirlo a usted, o para poder limitar los ataques del diablo en contra suya. Así que este hombre intercede por Dios, pero es Dios quien lo ha inquietado. Es como cuando al rey se le fue el sueño, hermano, en el tiempo de la reina Esther. Y el rey no se podía dormir. Y al rey se le ocurre una gran idea.
quiero que me lean las crónicas del reino. Y comienzan a contarle: en el día tal pasó esto con tal y tal persona, en la época tal sucedió esto, y llegan a la historia de cuando Mardoqueo había denunciado un complot para matarlo. Y el rey pregunta: ¿y qué le dimos a él? Y le contestan: nada. Ese día el rey, porque el Espíritu Santo lo había inquietado, porque Dios estaba obrando en su corazón, ese día Dios determina que va a mandar a llamar al día siguiente a Mardoqueo para honrarlo. Y acuérdese usted toda la historia, no es esa la predicación, pero Naamán viene contento porque el rey le pregunta: ¿qué harías tú a favor de aquel hombre a quien el rey quisiera honrar? Y Naamán, pensando que él era, ¿verdad? Súbalo en el caballo real, póngale la capa de Superman, póngale la corona y ordene que todos se doblen sus rodillas delante de él. Y él ya se imaginaba que al día siguiente él iba a ir en el caballo. Mire, hermano, una cosa que me encanta de todo esto es que aunque el siervo está sufriendo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y aunque usted haya cometido errores, Dios tiene el control. Y aunque el enemigo se levante, Dios tiene el control. Así que Dios va a mover lo que sea necesario. Y Dios usó a este etíope. Así que el rey manda al mismo etíope diciéndole: toma en tu poder 30 hombres. Mire, hermano. Y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, entró a la casa del rey debajo de la tesorería, tomó trapos viejos, ropas raídas y andrajosas, los echó a Jeremías con sogas en la cisterna, y le dijo el etíope a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de la soga. Lo hizo así Jeremías, y lo sacaron con sogas y lo subieron de la cisterna. Qué interesante cuando nos vamos metiendo en los detalles de la historia. O sea que ocuparon un montón de trapos para poder levantarlo, alzarlo aquí por debajo sin dañarlo. Pero 30 hombres, hermano. O sea que estaba realmente profundo. ¿Cuántas noches usted aguantaría en una cisterna? Si usted se ha sentido hasta ahorita: pobrecito yo, cómo sufro. Si usted se ha sentido ahorita: ay, a mí nadie me entiende. Si usted se ha sentido ahorita: ay, yo cómo aguanto hambre. Ay, me duele la espalda por los resortes de la cama. Ay, me duele la cabeza por las puntas que tiene la almohada. Ay, los zapatos que tengo me hacen que me duela todo. ¿Cambiaría con Jeremías? Entonces proclame: estoy bendecido. Usted está bendecido, hermano. Cuando vemos lo que sufrieron los profetas, uno dice: no, hombre, nosotros estamos bendecidos, hombre. Platanitos fritos con cremita y frijolitos licuados y cuajadita. ¿No cree usted que Jeremías deseó alguna noche algo de eso? Pechuguita a la plancha. Ay. Con salsita bechamel. Ay. Con verduritas salteadas. Ya no sigamos. Lo sacan de la cisterna, hermano. Después envió el rey Sedequías, se hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, le dijo, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Mire, hermano, es curioso que en el capítulo anterior, que ya lo cubrimos, 37, 16, el rey habló en secreto con Jeremías. Y ahora estamos en el 38, 14. Y el rey vuelve a hablar en secreto con Jeremías. Porque el rey lo que quiere es que Jeremías le diga algo, pero quiere que le diga algo diferente de lo que ya oyó. Y esto a mi mente trajo la idea: consejería. Cuando la gente me busca: pastor, este es mi problema, ¿qué hago? Haga esto, esto y lo otro, y arrepiéntase de esto y esto y lo otro. Pasados unos meses: pastor, fíjate que quiero volver a hablar con usted. ¿Y qué le pasa? No, pues sí, que el asunto sigue igual. Pero usted hizo lo que le dije. No, es que estaba pensando. ¿Y quién le ha preguntado a usted o le ha pedido a usted que piense? Si lo que se le dijo fue que obedeciera. No, es que yo creía. ¿Y quién le ha dicho a usted que crea? Si lo que tiene que hacer es hacer lo que se le dijo que hiciera.
Entonces el rey está consultando al profeta, pero no obedece. El rey quiere oír una palabra diferente, pero no hay otra palabra diferente. La palabra de Dios no cambia. Mientras el corazón del hombre no cambie, no van a cambiar las circunstancias. Entonces vemos lo inútil de la consejería. Cuando los creyentes están buscando escuchar otra palabra, y a veces lo que hacen los creyentes es esto: consultan a su pastor, pero como lo que su pastor le dijo no le gustó, le preguntan a otro pastor. Y aquel pastor le da cuerda y se lo lleva por otro lado, porque aquel no conocía todas las circunstancias. Y probablemente se enreda más y después vienen a contar el cuento de que es que yo oí una predicación en la radio, ¿verdad, pastor? Y entonces yo oí que el pastor estaba diciendo, y yo pensé que Dios me estaba hablando a mí. Y nada que ver, hermano. Nada que ver. El que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes, esta ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, la van a quemar, no vas a escapar. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Hermano, me encanta esta frase. Si la Biblia que tiene en su mano es suya, le sugiero que la subraye ese texto. Jeremías 38:20. Oiga ahora la voz de Jehová, que yo le hablo y le irá bien. Y aplíquelo cuando la palabra de Dios está siendo predicada en este lugar. Porque Dios no le va a hablar a usted directamente, Dios habla por su espíritu, pero nosotros no le oímos. Entonces Dios sigue usando la locura de la predicación del evangelio para salvar. Dios sigue usando los ministros, los pastores, los maestros, los evangelistas para llevar el mensaje, para vocalizar el mensaje. Y esta es una gran verdad. La gente que oiga lo que Dios habla obtiene el beneficio, alcanza la bendición en su vida. Si el que está hablando de parte de Dios. Entonces Jeremías, mire la autoridad, mire el carácter de Jeremías. Un hombre sopapeado que ha aguantado hambre, un hombre que no está con ropas espléndidas, un hombre que lo han sacado del lodo. ¿Cómo estará, hermano? ¿Cómo estará su piel? ¿Cómo estará su condición? Y este hombre se atreve a hablar con esta autoridad. Haz lo que yo te digo. No tengas ningún temor, porque lo que yo te estoy hablando es palabra de Dios. Y si haces lo que te digo, te va a ir bien. Hermano, qué bueno fuera si nosotros aprendiéramos a desarrollar esa virtud de la obediencia. Pero como la necedad está ligada en nuestro corazón, ¿verdad? Dice la palabra eso, ¿verdad? Que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y nosotros también se la heredamos a nuestros hijos. Así que al final, todos somos culpables. Pero qué bendición esa virtud de la obediencia, hermano, porque la obediencia nos libra del dolor, nos libra del fracaso, nos libra de padecimiento. Pero ¿qué cuesta obedecer? Hijo, no haga esto. Hija, no haga esto. No, pero es que quiero probar. No, pero es que a mí no me va a pasar nada. No, pero es que conmigo va a ser diferente. Si pudiéramos desarrollar esa virtud de la obediencia, nos libráramos de un montón de consecuencias. Verso 21. Si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Todas las mujeres que han quedado en la casa del rey van a ser sacadas a los príncipes de Babilonia. Y ellas mismas te dirán: te han engañado, han prevalecido contra ti tus enemigos, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres, tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de su mano, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado. Y esta ciudad quemará a fuego. Jeremías vuelve a repetir el mismo mensaje que ha estado sosteniendo por mucho tiempo, porque la palabra de Dios permanece firme. Entonces, si la palabra de Dios la palabra de Dios sigue siendo la misma, si te entregas, vives; si no te entregas, el juicio viene. Verso 24. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás:
supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió de acuerdo a lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día en que fue tomada Jerusalén, y ahí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Y este párrafo a mí me muestra otra virtud del profeta: la lealtad hacia un rey malvado. Y entonces yo pensé, y aquí hay algunos que no pueden ser leales con un buen pastor. Dije, algo anda mal aquí, que yo. No, apliquémoslo de veras. Me admira la actitud del profeta, porque el rey le pide prácticamente que haga algo por él, porque el rey tiene miedo de que lo entreguen los judíos que se han pasado a los caldeos y que lo maten. Y entonces el rey prácticamente le pide que mantenga en secreto la plática. ¿Y qué hace el profeta? Guarda el secreto. La Biblia dice que el de espíritu fiel guarda el secreto, mas el chismoso lo descubre. Entonces aquí lo que vemos es el corazón de un hombre de Dios. Un hombre tremendo que a pesar de que el rey no lo soltaba, no lo llamaba para ser parte del consejo, no lo llamaba para poder hacerlo parte de sus ministros, siendo el hombre al que Dios usaba para hablarle, lo tiene en la cárcel, deja que lo maltraten y todavía sigue siendo leal a él, no descubriendo el secreto. No es en vano, hermano, que lo que leímos allá en Santiago es importante aplicarlo en nuestra vida. Tenemos que tomar como ejemplo a los profetas, porque ellos no solamente padecieron, sino que ellos sirvieron al Señor en un ambiente de adversidad, y Dios al final muestra su misericordia, muestra su bondad. Así que lo que está escrito en Santiago 5:10 es el cierre. Hermanos míos, tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y tome ánimo, no importan las circunstancias que esté atravesando usted actualmente, no se comparan a las de ningún profeta. Siéntase y sepa que usted está bendecido. Confiésese bendecido. Viva agradecido de lo que Dios le ha dado y de lo que Dios ha quitado de sobre usted. Y enfóquese en una actitud de fe para creerle a Dios, porque Él es fiel a lo que Él ha hablado. Cerramos esta noche orando. Padre, te damos la gracia. Gracias, Señor, porque al escudriñar tu palabra somos animados a perseverar, a permanecer, sabiendo, Señor, que nunca jamás nos ha acontecido que podamos experimentar una tentación sobrehumana. Nunca jamás, Señor, tú nos has dejado solos, nos has dejado desamparados. Señor, sabemos que tú has estado con nosotros cada día, sosteniéndonos, sustentándonos, consolándonos, poniéndole un límite al enemigo, poniendo un cerco alrededor nuestro, rodeándonos con tu gracia.